La Iglesia Católica intentó silenciarlo. Lo expulsó, lo despojó de su título y cortó todo vínculo con él. Sin embargo, el padre Adam Kotas regresó, más fuerte y más decidido que nunca. De fenómeno viral de TikTok a figura controvertida en el mundo religioso, su camino ha sido todo menos ordinario. Después de ser sorprendentemente excomulgado por el Papa Francisco, surgieron rumores de su desaparición y muerte. Hoy regresa para revelar verdades ocultas y exponer lo que él cree que es el lado más oscuro de la organización que lo formó. ¿Qué causó su caída? ¿Por qué vendéis ahora objetos bendecidos y exorcizados? Comencemos. Primero suscríbete y comenta. ¿Qué te parece esta historia de fe, rebelión y valentía? Con su estilo dinámico de predicación, cargado de humor, carisma y movimiento, el padre Adam Kotas construyó una base de seguidores enorme y diversa. Sin embargo, su ascenso a la fama estuvo teñido de controversias. Comenzaron a circular rumores inquietantes sobre la presencia de un niño viviendo con él en su parroquia, lo que generó especulaciones y preocupaciones. Al mismo tiempo, Adam no evitó abordar públicamente los desafíos que enfrentaba dentro de la iglesia, tocando desde observaciones ligeras hasta confesiones profundamente personales, incluida la dolorosa experiencia de haber sido agredido por otro sacerdote. Más impactante aún fue su afirmación de que, tras denunciar ese incidente ante las autoridades eclesiásticas, fue completamente ignorado. Pese a haber acumulado millones de seguidores en redes sociales, Adam Kotas no tardó en encontrarse en conflicto con la institución que una vez representó. Se llegó a decir que fue el propio Papa Francisco quien ordenó su expulsión formal de la Iglesia Católica, una acción que sorprendió tanto a sus partidarios como a sus detractores. Durante un tiempo surgieron especulaciones sobre su posible transición hacia la Iglesia luterana, un cambio que el propio Adam había mencionado en algún momento del pasado. Sin embargo, su camino tomó una dirección inesperada. Tras su excomunión, Adam desapareció de las redes sociales, dejando un vacío y muchas preguntas sin respuesta. Rumores alarmantes empezaron a circular. Algunos afirmaban que había fallecido, otros que había sido sancionado por la Iglesia luterana. E incluso se planteó la posibilidad de que hubiera abandonado por completo su vocación religiosa. En medio de esta incertidumbre, su reaparición fue tan repentina como impactante. En 2024, Adam Kotas presentó públicamente su nuevo proyecto, el Santuario de Benito en Las Vegas, Nevada. Libre de las estructuras y jerarquías de la Iglesia Católica, lanzó una comunidad religiosa independiente donde celebra misas y ceremonias bajo sus propios términos. Su reaparición desmintió de inmediato los rumores más oscuros, demostrando que seguía activo, más decidido que nunca a seguir predicando, aunque ahora desde un lugar ajeno a la institución tradicional. Adam habló abiertamente sobre la inmensa presión que había enfrentado dentro de la Iglesia, especialmente por sus modales considerados afeminados, que durante años lo convirtieron en blanco de críticas. La controversia, sin embargo, no hizo más que reforzar su convicción de que el sacerdocio era más que un título, era un llamado de por vida. Rechazó los conceptos rígidos de jerarquía, enfatizando su creencia de que la fe verdadera trasciende las instituciones humanas. Quizá la parte más provocadora de sus declaraciones fue su afirmación de haber encontrado una oscuridad profunda dentro de la Iglesia Católica. Sus revelaciones desataron un debate encendido, dividiendo aún más a la opinión pública. Para unos, Adam era un profeta moderno, valiente y necesario. Para otros, representaba una amenaza, un rebelde que mezclaba la fe con el culto a la personalidad. Su creciente presencia en redes sociales alimentó aún más la polémica. Críticos señalaron que priorizaba la fama viral sobre la autenticidad religiosa, cuestionando si su motivación era realmente espiritual o meramente comercial. Pese a ello, Adam Kotas consolidó una comunidad de seguidores leales que valoraban su enfoque poco convencional, su carisma y su capacidad para conectar con aquellos alejados de las formas tradicionales de religiosidad. A diferencia de muchos sacerdotes, no temía recurrir a métodos considerados atípicos para difundir su mensaje. Para sus partidarios, su estilo era refrescante, accesible y profundamente humano. Para sus detractores, en cambio, sus métodos resultaban irreverentes e incluso peligrosos, interpretándolos como una trivialización de la espiritualidad auténtica. Las críticas más severas apuntaban a que Adam estaba construyendo una marca personal, situándose a sí mismo por encima del mensaje religioso que decía promover. Sin embargo, él continuaba describiéndose como un ex sacerdote católico, un influencer y un sobreviviente de abuso sexual, reclamando con ello un lugar propio en el complicado panorama religioso contemporáneo. El impacto de su caso fue tal que llegó a oídos del propio Papa Francisco, una señal inequívoca de la magnitud de la controversia que generaba.
Para entender el fenómeno que representa Adam Kotas, es necesario remontarse a junio de 2022, cuando un solo video suyo en TikTok se volvió viral, alcanzando más de 23 millones de vistas en muy poco tiempo. De la noche a la mañana se convirtió en una sensación en Internet, especialmente entre las audiencias latinoamericanas y estadounidenses. Su estilo desenfadado, cargado de frases pegajosas como «no seas tóxico» y «Dios te ama incluso cuando no te soportas a ti mismo», capturó la atención de miles de personas que se sentían distanciadas de las prácticas religiosas tradicionales. Desde entonces, la vida de Adam Kotas ha sido una auténtica montaña rusa, de enfrentar los choques con la Iglesia Católica, que aún toleraba su estilo inusual, hasta convertirse en un símbolo para aquellos que rechazan las estructuras religiosas rígidas. El carisma de Adam Kotas no ha logrado disipar la controversia que lo rodea. Su ascenso a la fama desató un debate más amplio sobre el papel de la Iglesia Católica en su caso. Algunos lo consideran una víctima de un sistema anticuado, mientras otros sostienen que utiliza la polémica como una estrategia para seguir vigente en la opinión pública. Mientras tanto, sus defensores lo ven como una figura incomprendida, en contraste con quienes creen que sus acciones son meticulosamente calculadas para mantener su nombre en tendencia. Lo que resulta innegable es que Adam Kotas se ha convertido en un fenómeno que trasciende fronteras y etiquetas religiosas. Desde su nuevo santuario de San Benito en Las Vegas, continúa predicando y difundiendo contenido, atrayendo tanto a millones de seguidores como a numerosos críticos. Ignorarlo ya no parece una opción. Mientras persiste el debate sobre si es un predicador genuino o simplemente un influencer más, Adam permanece impasible, sonriendo, hablando y sosteniendo su micrófono. Para él, el sacerdocio es un compromiso de por vida y la fe no puede reducirse a una institución, sino que reside en el corazón. Adam Kotas fue ordenado sacerdote el 22 de mayo de 2010 en la diócesis de Santa Rosa, California. Sin embargo, su formación como seminarista ya lo había llevado a recorrer múltiples lugares antes de alcanzar el sacerdocio, moldeándolo en un hombre que más tarde desafiaría a la propia institución que lo ordenó. Uno de sus primeros destinos lo llevó a Chicago, donde tuvo la oportunidad de viajar a México. Inicialmente, el viaje parecía ser una oportunidad para mejorar su español, pero terminó transformando radicalmente su visión sobre el ministerio y la iglesia. Durante su tiempo en Chicago, Adam se integró en comunidades de inmigrantes latinos, aprendiendo de primera mano su idioma y cultura. De manera inusual, llegó a considerar que programas como el de Laura Bozzo fueron recursos que lo ayudaron a familiarizarse con las expresiones y realidades latinoamericanas. Esas historias dramáticas le ofrecieron una comprensión más profunda de las difíciles situaciones que enfrentaban muchas personas en América Latina. No obstante, fue en México donde ocurrió un cambio fundamental. Adam llegó con la convicción de que los sacerdotes debían ser líderes morales y espirituales, pero las experiencias que vivió allí lo inquietaron profundamente. Mientras servía en una parroquia, notó comportamientos alarmantes. El sacerdote a cargo parecía mantener una relación inapropiada con un adolescente. Cada mañana observaba a un joven saliendo de la habitación del sacerdote, algo que despertó serias sospechas. Ante lo que consideró una falta grave, Adam decidió actuar. Reportó la situación al seminario y confrontó al sacerdote implicado. Sin embargo, en lugar de recibir apoyo o una investigación adecuada, encontró una respuesta indiferente. El sacerdote negó cualquier conducta inapropiada, y al trasladar sus inquietudes a las autoridades del seminario, le aseguraron que el joven se alojaba allí por falta de espacio, justificándolo como una práctica cultural común en México. A pesar de las explicaciones, Adam no pudo convencerse de la normalidad de esa situación. Comprendió que tenía dos opciones: callar y ser cómplice como tantos otros, o marcharse. Eligió la segunda opción. Empacó sus pertenencias y se trasladó a San Luis para continuar su ministerio. En su interior aún mantenía la esperanza de que podía marcar una diferencia, aunque el desafío que había iniciado apenas comenzaba. Al cuestionar lo que había presenciado, había abierto una caja de Pandora dentro de la Iglesia Católica, una caja que no podría cerrarse de nuevo. Lo vivido en México fue solo el primer capítulo de una serie de revelaciones y enfrentamientos que marcarían su trayectoria en adelante. A lo largo de los años, Adam Kotas, conocido como el polaco más mexicano, continuó moviéndose de parroquia en parroquia cumpliendo con su ministerio. Sin embargo, todo cambiaría drásticamente en 2020 cuando la pandemia alteró la dinámica del mundo entero. De un día para otro, las iglesias cerraron sus puertas y los sermones se trasladaron al ámbito digital. Fue entonces cuando Adam descubrió lo que se convertiría en su verdadero canal de comunicación: TikTok.
Mientras las restricciones sanitarias mantenían a los fieles alejados de las iglesias, Adam entendió que debía buscar nuevos caminos para llegar a las personas. Empezó a predicar en videos cortos y directos, utilizando las plataformas digitales como nuevos púlpitos. Lejos de adoptar un tono solemne y distante, sus mensajes estaban impregnados de humor, expresiones coloquiales y un estilo desenfadado que generaba una sensación de cercanía y calidez. Así, mientras el miedo y el aislamiento dominaban el ambiente, sus palabras ofrecían consuelo y alegría a quienes se sentían solos o angustiados. La combinación de su espontaneidad, su dominio del idioma popular y su carisma natural hizo que sus mensajes se volvieran virales. No solo alcanzaba a creyentes convencidos, sino también a quienes normalmente no se acercaban a una iglesia. Sus videos circulaban ampliamente en Facebook, sus frases se compartían por WhatsApp y su presencia se hizo familiar incluso para aquellos poco interesados en cuestiones religiosas. Consciente de que la comunicación debía ser efectiva para tocar los corazones, Adam optó por una estrategia distinta a la tradicional. Hablaba de forma sencilla y directa, con ejemplos cotidianos y metáforas populares, buscando siempre una conexión genuina con su audiencia. Para él, guardarse las palabras, ya fuera un mensaje, un chiste o una reflexión profunda, era desperdiciar una oportunidad de tocar a alguien. La fama que alcanzó no estuvo exenta de consecuencias. A medida que su popularidad crecía, también surgía el resentimiento. Algunos sectores más conservadores dentro de la iglesia comenzaron a verlo como una amenaza a la tradición y al orden establecido. Las críticas internas aumentaron, y los cuestionamientos a su estilo y su independencia no tardaron en llegar a las altas esferas eclesiásticas. El padre Adam Kotas comenzó a generar inquietud dentro de los círculos eclesiásticos, cuando su estilo desenfadado en las misas empezó a llamar la atención. A pesar de que muchos feligreses lo adoraban por su capacidad de hacerlos reír y conectar con ellos de manera genuina, la jerarquía católica veía con desconfianza sus métodos poco ortodoxos. Los rumores no tardaron en propagarse. Algunos miembros del clero consideraban que sus celebraciones carecían de solemnidad y respeto, mientras otros lo acusaban de trivializar actos sagrados. Poco a poco, su fama llegó hasta los niveles más altos de la iglesia, pero Adam, en esos momentos, pensaba que solo se trataba de chismes pasajeros, sin imaginar la tormenta que se avecinaba. El primer gran golpe llegó en julio de 2022, cuando anunció públicamente su decisión de abandonar la Iglesia Católica Romana para unirse a la Iglesia Nacional Católica Polaca. La noticia estalló como una bomba en las redes sociales, generando reacciones apasionadas tanto de sus seguidores como de sus detractores. La respuesta de la jerarquía católica fue inmediata. El reverendo Robert F. Basa, obispo de Santa Rosa, emitió un comunicado oficial informando que Adam Kotas era removido de su posición eclesiástica por haberse declarado públicamente fuera de la fe católica, además de advertir a los fieles que evitaran participar en sus actividades religiosas. A pesar de esta remoción formal, Adam no mostró señales de arrepentimiento. Para él, este acto fue simplemente otro peldaño en su singular camino espiritual. Mientras la Iglesia Católica lanzaba su advertencia, Adam, carismático y audaz, continuaba predicando con su estilo desenfadado. Se había iniciado una lucha silenciosa entre la tradición institucional y la expresión individual, y quedaba por ver cuánto tiempo podría sostenerse ante una presión cada vez mayor. El conflicto no se limitaba solo al interior de la Iglesia. En febrero de 2023, después de pasar varios meses en la Iglesia Nacional Católica Polaca, Adam volvió a sorprender a sus seguidores. A través de un video con una expresión seria y una energía contenida, admitió haber cometido un error. Reconoció que su verdadera casa era la Iglesia Católica Romana, la única fundada, según él, por Jesús. Expresó su deseo de regresar y pidió perdón por haberse alejado. Imaginaba que su retorno sería recibido con benevolencia, como el regreso de un hijo pródigo, pero pronto descubrió que la realidad sería muy diferente. Aunque intentó retomar su vida con normalidad, predicando y compartiendo mensajes como antes, algo había cambiado. La tensión era palpable. En medio de ese clima incierto, a mediados de 2023, Adam Kotas desapareció de forma repentina. De ser una presencia constante en TikTok y otras plataformas, pasó a no dejar rastro alguno. Su desaparición avivó aún más los rumores. Algunos decían que había sido silenciado por la iglesia, otros aseguraban que había sufrido algún tipo de desgracia. Historias descabelladas circularon rápidamente, desde teorías de una maldición lanzada por un vidente hasta especulaciones sobre accidentes fatales o desapariciones forzadas. Durante meses, la incertidumbre reinó hasta que, el 18 de febrero de 2024,
Adam rompió el silencio con un nuevo video. Mostró la chispa y carisma que siempre lo habían caracterizado, asegurando que seguía vivo y que su ausencia se debía a una orden de censura de parte de la Iglesia, que le exigió cerrar todas sus redes sociales bajo amenaza de expulsión. Pese a las amenazas, dejó claro que no se dejaría silenciar. El conflicto alcanzó su clímax a finales de febrero de 2024, cuando la Arquidiócesis de Las Vegas recibió la notificación formal de la Diócesis de Santa Rosa. Adam Kotas había sido oficialmente expulsado del estado clerical. La decisión venía directamente de la máxima autoridad, el Papa Francisco, quien lo despojó de todos los derechos y privilegios sacerdotales, prohibiéndole celebrar misas, administrar sacramentos o incluso usar el título de padre. La destitución fue definitiva y pública. La respuesta de Adam no se hizo esperar. Con un tono desafiante proclamó que ningún ser humano, ni siquiera el Papa, podía quitarle el sacerdocio, ya que éste provenía de Dios y no de una institución terrenal. Su posición, lejos de apaciguarse, se tornó aún más combativa, y cuando parecía que la polémica no podía ir más lejos, Adam volvió a sorprender al mundo. El 28 de febrero y el 1 de marzo de 2024, publicó 2 videos explosivos donde reveló un secreto que había guardado durante años. En ellos, relató que en 2018, mientras servía en la Arquidiócesis de Las Vegas, fue víctima de abuso por parte de otro sacerdote. Según su testimonio, la Arquidiócesis le ofreció dinero para cubrir sus tratamientos de salud mental y lo obligó a firmar un acuerdo de confidencialidad bajo amenaza. El documento le prohibía hablar públicamente sobre el abuso que había sufrido. Aunque aceptó el dinero por necesidad, Adam afirmó que el único castigo impuesto al sacerdote agresor fue ser retirado discretamente de sus funciones. Esta revelación generó un auténtico terremoto en redes sociales. Muchos de sus seguidores cerraron filas a su alrededor, mostrándole un apoyo incondicional, mientras que sus críticos arremetieron con aún más fuerza. Sin embargo, quedó claro que Adam no se detendría. Detrás de su energía contagiosa y su sonrisa constante, se escondía un dolor profundo. Adam habló abiertamente sobre haber sufrido lo que se conoce como depresión sonriente, una condición donde la persona aparenta estar feliz y alegre en público, pero internamente batalla contra una tristeza devastadora. Durante años, sostuvo esa fachada mientras lidiaba con el peso de su experiencia traumática, el rechazo institucional y la presión pública. La expectativa social y religiosa de aparentar estar bien, de ser inquebrantable frente a cualquier dificultad, lo fue desgastando lentamente. En lugar de recibir un recordatorio sobre las enseñanzas fundamentales de la fe, donde se exalta la importancia de la humildad y la aceptación de la debilidad humana, solo encontró exigencias superficiales de fortaleza. Esta contradicción, que venía incluso de quienes debían apoyarlo, le provocó un dolor profundo que lo marcó de manera silenciosa. En su intento de sobrevivir emocionalmente, creyó que fingir era la respuesta. Sonreír, aparentar éxito, proyectar una imagen impecable eran las estrategias que pensaba lo protegerían del juicio de los demás. Pero con el tiempo esa máscara comenzó a pesar más de lo que podía soportar. El dolor real se escondía tras una sonrisa forzada, como ocurre en los casos de depresión sonriente. Una batalla interna librada lejos de las miradas públicas, alimentada por el miedo y la soledad. Uno de los momentos más cruciales en su camino de sanación fue buscar ayuda profesional. Fue en la terapia donde, por primera vez, pudo enfrentarse a la raíz de su sufrimiento. Allí comprendió que muchas figuras públicas como Robin Williams habían luchado en silencio, atrapados en una cultura que glorifica la perfección y desprecia la vulnerabilidad. En el mundo moderno, donde las redes sociales exhiben solo versiones editadas y felices de la vida, el dolor se oculta y se ignora. Para Adam, esta falsedad era parte del problema. Comprendió que vivir en la verdad, aunque doloroso, era el único camino hacia la libertad interior. A lo largo de esos años, cargó en silencio el peso de un trauma devastador: el abuso sexual sufrido a manos de un sacerdote. En lugar de encontrar apoyo y protección dentro de la institución religiosa, fue culpado y apartado, una traición que casi destruyó su espíritu. La necesidad de ocultar el abuso, impulsada por el miedo y la vergüenza, deterioró gravemente su salud mental, sumiéndolo en una lucha diaria contra la desesperanza, aun cuando exteriormente mostraba una imagen de alegría. Aunque hoy sigue sonriendo, Adam reconoce que la herida permanece abierta y que sanar es un proceso constante. Sin embargo, a través de este dolor, ha extraído una lección poderosa. Ya no quiere vivir
vivir fingiendo, solo mostrando todas las partes de sí mismo, incluso las más dolorosas y vulnerables, puede alcanzar la verdadera libertad. Fingir fortaleza solo conduce a ser devorado por la oscuridad interior. En cambio, exponerse a la luz, con todas las imperfecciones, es lo que permite vivir plenamente. Desde esa convicción, Adam ha instado a las personas a abandonar la necesidad de aparentar y a comenzar a vivir con autenticidad. Afirmó que quienes sufren de depresión sonriente no necesitan consejos superficiales ni juicios apresurados, necesitan amor incondicional, aceptación sincera y presencia constante. En su experiencia, lo más sanador que una persona puede recibir no son instrucciones ni reproches, sino la afirmación de que son amados tal como son, sin condiciones. El rechazo que sufrió por parte de las autoridades eclesiásticas en Las Vegas dejó una herida especialmente dolorosa. No solo lo apartaron, sino que tampoco lo escucharon ni intentaron comprender su dolor. El miedo al abandono, sembrado por esa experiencia, lo llevó a ocultar su sufrimiento durante tanto tiempo. Temía que todos en su vida reaccionaran igual, con indiferencia o juicio. Sin embargo, no todos le dieron la espalda. Uno de los momentos más transformadores de su vida ocurrió cuando su abuela se enteró de lo que había vivido. En lugar de reaccionar con juicio o incomodidad, simplemente lo abrazó con aceptación absoluta. En ese acto sencillo, Adam encontró el refugio que tanto necesitaba. Además, su abuela compartió con él su propia historia de sufrimiento. También había sido víctima de abuso mientras estuvo encarcelada en el pasado. Esa confesión, cargada de dolor pero también de empatía, le enseñó que el verdadero amor no desaparece frente a las heridas, sino que se fortalece. Adam entendió que sentirse verdaderamente vivo no viene de esconder el dolor, sino de compartirlo con aquellos que pueden amar incluso las partes más rotas de uno. ¿Qué opinas sobre las revelaciones del padre Adam Kotas? Comparte tu opinión en los comentarios. Si quieres seguir descubriendo más historias reales e inspiradoras como esta, no olvides darle like a este video, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Nos vemos en la próxima entrega.